a veces la palabra, los años de experiencia, el tanto tiempo en Cristo. No, yo hace 20 años que voy a la iglesia, yo 30, y ahí nos empezamos, viste, a medir, a ver quién tiene más años, quién tiene menos años en el Señor, y este que me va a enseñar, si hace 3 que lo conozco, y todas esas cosas, y que lo conozco, no, que lo conoce al Señor, y todas esas cosas que nos hacen perder un poco la brújula del por qué empezamos. Y esa es una buena pregunta para hacernos, más allá de la palabra y más allá de todo lo que vayamos a desarrollar hoy. Qué buena pregunta para hacernos y empezar a recordar el motivo por el cual pisé por primera vez una congregación. Quizás fue una necesidad, quizás fue un algo, pero por algo perseveré, ¿no? Por algo seguí adelante, por algo seguí caminando. Y no sé ustedes, pero a mí me pasa, la sensación que yo experimenté la primera vez que tuve la oportunidad de tener una experiencia con el Señor, yo no la cambio por ninguna palabra, ninguna letra, ninguna predicación, por ninguna canción, por los años de experiencia. Es más, si tengo que cambiar todos los años de experiencia, no por volver a ser el mismo, porque no quiero volver a ser el mismo, pero sí para que Dios no me permita olvidarme. Y mi oración es, y recién lo era mientras cantábamos estas canciones nuevas, estas viejas nuevas canciones, Señor, no me permitas olvidarme el fundamento de mi fe. No me permitas olvidarme el amor con el cual me amaste, con el cual eso que yo tenía en mi corazón, que era que no sabía qué me estaba pasando, pero de repente estuvo lleno. Eso que era como una especie de vacío, y eso que no sentía, ya la vida tenía demasiadas cosas que me había hecho vivir y ninguna me había llenado. Señor, no me permitas olvidarme de eso. Y a veces como que se nos va. Yo no sé si a vos te pasa o te pasó en algún momento, pero como que se nos va. Hoy hablábamos con Sandra de algunas personas que suelen decir, sí, bueno, pero ahora estoy ocupado, ahora tengo cosas que hacer, ahora tengo que ver si me dedico a estudiar, trabajar, y Dios diciendo, ¿y quién te dijo que eso no lo podés hacer? Pero entendiendo para qué lo haces. ¿Quién te dijo que tenés que dejar de trabajar para ser parte de mi iglesia? ¿Quién te dijo que tenés que dejar de estudiar? ¿Quién te dijo que tenés que dejar de disfrutar tu familia? ¿Quién te dijo eso? Pero como que empezamos a tener en realidad sí sé, es como dice Watchman Nee, ¿no? Como decía, ya no está más con nosotros. Como decía Watchman Nee allá por los años 40, 50, terminan siendo estrategias del alma para levantar fundamentos en contra de la salvación de las personas. O sea, son todas excusas. Pero yo los insto a algo, iglesia, antes de comenzar, por decirlo de alguna manera, porque ya comenzamos. Los insto y los que recién están comenzando, a los que hace tiempo que vienen, los insto y a los que recién están comenzando, a lo mismo. Nunca se olviden de la planta de la que fueron cortados. Nunca se olviden de eso que se sentía antes y de lo que se siente ahora. Nunca se olviden de lo que de la tiniebla que había en mi vida y que de repente no sé cómo, y la verdad que no tengo ni idea, porque es un proceso, ¿no?, de Dios. De estar muerto tengo vida, de no saber por qué, pero estoy haciendo cosas que antes no las hubiera hecho nunca. No sé por qué ahora miro a la gente distinto, la miro diciendo, uy, este no se puede perder, o miro a mi esposa, miro a mi esposo, miro a la familia y digo, uy, tengo una responsabilidad mayor, tengo que abrazarlos, tengo que amar. O sea, eso lo produce el Espíritu. No nos olvidemos de dónde salimos. Dios una vez me lo dijo clarito en mis primeros días, en mis primeros días, se ve que me conocía el Señor. Y yo iba caminando por una calle y miré a una persona y la verdad que no me caía muy bien. Y la miré y me vinieron ese pensamiento cuando no te cae bien alguien, ¿viste? Vos sabés de lo que estoy hablando. Y si no, bueno, orame para que no me pase nunca más. Y
y la miré y ese pensamiento vino y sentí muy adentro de mi corazón: nunca te olvides de la planta de la que fuiste cortado. Nunca te olvides. Y verdaderamente me guió eso, me marcó. A veces he tenido momentos de olvidarme. Nunca te olvides de la planta de la que fuiste cortado. Pero no como condenación, es: no te olvides del mal amor en el que vivías y el amor al que te trasplanté. No te olvides. Amada iglesia, no te olvides. Amados hijos de Dios, no nos olvidemos de donde Dios nos sacó y de ese fundamento que empezó a surgir en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Porque si estás acá, es porque algún día algo pasó en tu corazón. Nadie vuelve a un lugar donde, o a un lugar, porque la verdad con la mayoría no nos conocíamos, pero nadie vuelve, o nadie está en un lugar para ser torturado, nadie está en un lugar porque no le produjo nada esa primera vez. Sí, por ahí llegamos equivocados, un evangelio raro, un evangelio a los ponchazos, me predicaron como pudieron, vení que el Señor te va a solucionar todo, bueno, pero Él usó de excusa para darse a conocer en nosotros. Y eso que vos sentiste ese primer día, que fue el deseo irrefrenable de cambiar cosas de tu vida, eso no fuiste vos, ni fui yo, ni fue un predicador que te guió a hacerlo. Fue el mismo Espíritu de Dios que se impartió en nosotros. Nunca te olvides. La falta de memoria suele ser un ruido. La falta de memoria suele ser un ruido que nos hace empezar a olvidar los verdaderos sonidos. Nos hace olvidar el sonido de Dios. Y los humanos, ¿cuántos humanos hay acá? A ver, bien, unos cuantos. Otros no levantaron la mano, pero bueno, ya. Los humanos tenemos esa tendencia a hacer memoria corta. Si vos sos humano, sabes que tenemos memoria corta. Somos de olvidarnos rápido de las cosas. De hecho, vos ves la historia en la Biblia y no hay uno que no haya sido rescatado de una vana manera de vivir, de una mala manera de vivir, y a los 15 minutos se estaba quejando. Porque tenemos ese instinto de constantemente olvidarnos y desesperarnos porque no tenemos lo que queremos tener. Todo eso, ¿qué genera en nuestra cabeza, en nuestra mente respecto a la vida de Dios? Ruido. Por eso días pasados leíamos: haz las primeras obras. ¿Sí? ¿Cuáles son las primeras obras? Las que estaban sin ruido, sin contaminación ambiental, sin contaminación auditiva, ¿sí? No había tanta cosa. Entonces, las primeras obras, que eran las de el primer impulso, el primer estar claro y limpio el canal para poder oír y obedecer a Dios. Por eso estaría bueno que hoy empecemos esta palabra trayendo a memoria, como le dijo el Señor al profeta: trae a memoria las cosas antiguas, pero no las canciones antiguas, trae a memoria el lugar de donde Dios te sacó. Porque si traemos a memoria, no para volver ahí, pero sí, si lo traemos a memoria, vamos a empezar a transitar un poquito más claros y un poquito más limpios. Y si vos fuiste un día porque te empujaron adentro de una congregación y entrá y no pudiste parar más, si es el día hoy que te empujaron, te metieron acá adentro y te tienen ahí encerrado entre 3 o 4 y no te dejan escaparte, bueno, es bueno que digas: Señor, ¿qué hago acá adentro? Y lo segundo, bueno, ya que estoy acá adentro voy a tratar de ver si te empiezo a conocer un poquito. Así que con este entendimiento, si querés decir conmigo: zona libre de ruidos. Zona libre de ruidos es el título de la convocatoria de hoy. Amados, el ruido siempre es una perturbación. Todo lo que es ruido es perturbación. De hecho, acabo de cambiar el micrófono porque el ruido, que quizás para ustedes era imperceptible, pero para mí no, me perturbaba. El ruido perturba, el ruido siempre desestabiliza. Todo lo que es ruidoso
nos desestabiliza. ¿Viste? Ponés cara de ruido. ¿Viste la cara de ruido que es rara? Pero como que hace así, pero está en el oído el problema y vos uno lo hace con la vista. Por eso, como el ruido es algo desestabilizante, cuando algo no nos cierra, ¿qué decimos? ¿Me hace? Claro, porque te desestabiliza. No te cierra, me hace ruido. Y por ahí no está haciendo ruido, pero te hace ruido adentro. También cuando una persona habla mucho y hace poco, ¿qué decimos? Va a hacer ruido. Mucho ruido, pocas nueces. O cuando viste tenés expectativa de algo, si voy a ir a ver lo que predica el pastor. Y de repente, mucho ruido, pocas nueces. Cuando no hay sustancia, también decimos puro ruido. Cuando hay algo que no tiene la sustancia necesaria. De hecho, el apóstol Pablo lo describe, son cacerolas vacías, ¿sí? O sea, mucho ruido. Los ruidos siempre están asociados a lo distractivo. Todo lo que es ruido nos distrae, ¿sí? Por eso yo soy un convencido de que no existen los ruidos molestos. Para mí todos los ruidos son molestos. Todo lo que es ruido es molestia, porque no es lo mismo un ruido que un sonido. Todo lo que es ruido molesta. Entonces, siempre se asocia a lo distractivo, porque cuando vos hay algo que te hace ruido o algo hace ruido fuera de horario, por ejemplo, que te despiertan con el ruido, en ese momento, ¿qué empieza a hacer el ruido? Te distrae. En las conferencias, en los programas de televisión, ¿viste que te querés concentrar? Por ejemplo, si nosotros estaríamos acá, lo estarían los chicos de plataforma y yo estaría hablando y hay uno atrás que se está rascando la cabeza, vos no me vas a escuchar a mí, vas a estar mirando al que se rasca la cabeza. Eso se llama ruido. En las ventas, siempre a los vendedores se les recomienda, no dejes que la gente mire los ruidos. ¿Qué son los ruidos? Las distracciones. Vos mostrale lo que hay, para que se lleve lo que hay, que no mire para allá, porque ya es ruido. Entonces, todo lo que distrae se le llama ruido. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que las tinieblas siempre van a hacer ruido para que el sonido de la palabra de Dios no llegue con claridad a nuestros oídos. Las tinieblas siempre van a hacer ruido para que el sonido de la palabra de Dios no penetre el oído y se disperse y se pierda lo que es lo que Dios tenía previsto para que oigamos en este momento. Siempre va a haber ruido. Por eso tu oración y mi oración, antes de enfrentarnos a la palabra de Dios, que es todos los días y todo el día, no es cuando venís acá. Dios constantemente quiere que sus hijos lo oigan. Debe ser, Señor, elimina los ruidos de mi corazón. Elimina los ruidos de mi mente. Elimina los ruidos de mi propio entendimiento. Cada vez que Dios emite un sonido generacional, cada vez que Dios habla su verdad presente, habrá ruidos proporcionales a esa verdad para evitarla, para que las personas cierren el oído. ¿Qué es proporcional? ¿Viste cuando hay ruido? Y vos no tenés ganas de escuchar el ruido, ¿qué haces? Levantás el volumen de algo. Si es el celular, si es el televisor. Viste que para tapar un ruido vos tratás de subir el volumen de algo. Eso es lo que proporcionalmente hacen las tinieblas. Cuando la verdad presente se está por manifestar, se está manifestando a su iglesia, cuando Dios le está hablando a su iglesia, amados, va a venir esa potencia de los gritos, de los ruidos, de las tinieblas, subiendo el volumen para que la iglesia no oiga la verdad de Dios. La idea de las tinieblas es que la iglesia no oiga la verdad de Dios. Que el diablo tiene poder. No, el único poder que tiene es de gritar fuerte. Para que vos y yo no oigamos lo que Dios le habla a su iglesia. Por eso, decí conmigo si querés, Señor, líbrame de los ruidos. Libra mi mente de los ruidos. Porque, amados, es imposible callar a Dios. Es imposible callar a Dios. Pero sí es factible hacer ruido
para que los destinatarios de lo que Dios dice no lo oigan. Imposible, decí conmigo, es imposible callar a Dios. Pero decirle al que tenés al lado, pero hay que estar atento a los ruidos que no te permiten oírlo. Si las tinieblas logran que escuchemos más los ruidos que a Dios, se aseguran personas apartadas del propósito eterno, que es conocerlo y darlo a conocer. Si las tinieblas logran que las personas oigan más los ruidos que a Dios, lo que va a pasar es que las personas van a concurrir a congregaciones, van a hacer un montón de cosas en la vida, hasta quizás sean salvas, pero nunca van a encontrar el motivo de su existencia. Nunca van a poder desarrollar el motivo de su existencia. Y yo sé lo que te estás preguntando, ¿y cómo callo los ruidos? Bueno, por eso estás acá, para que los ruidos sean acallados. No sé si te estabas preguntando eso, pero es una buena pregunta para que te puedas hacer. El motivo, amados, por el cual las tinieblas operan con ruidos para que no oigamos claramente a Dios, es que donde Dios habla y es oído, Dios se da a conocer. Ahora, si Dios no es oído, Dios no gobierna en ese lugar. Donde Dios no es oído, Dios no gobierna. Por eso esa frase, Dios está al control de todo, vamos a revisarla. Vamos a buscar un poquito más profundo que esas frasecitas superficiales que solemos poner en los Facebook. No ustedes. Dios está al control, Dios todo lo ve. Sí, pero no interviene en todo lo que ve. Solo interviene donde es oído. Porque donde Dios es oído, su gobierno está pronto a manifestarse. Dios es oído, Dios es gestionado, lo que oí lo manifiesto, lo doy a conocer y ahí su gobierno se manifiesta. Si querés decir conmigo, si Dios no gobierna, las tinieblas gobiernan. Pero amados, donde Dios gobierna, las tinieblas no tienen espacio, no tienen lugar. Por eso es tanto el rollo para hacer ruido, tanto hincapié en hacer ruido. Ahora, que las tinieblas hagan ruido para retrasar la manifestación del propósito eterno, yo quiero decirte algo, a Dios no lo desvela, porque más tarde o más temprano eso va a ocurrir. O sea, más tarde o más temprano, como más adelante si llegamos lo vamos a ver, Dios aplastará a Satanás. Más tarde o más temprano eso ocurre. El problema no es que ocurra o no ocurra, porque eso ya está determinado. Y ese es el problema de las tinieblas. Si vos sabés que te van a poner una pata en la cabeza y vas a terminar aplastado, y vas a tratar de retrasar lo más posible eso. Aunque ya conocés el final, pero por lo menos que llegue en un momento que sea largo el tiempo. Entonces eso ya está, ya ocurrió, ya está ocurriendo, Dios está así. Ya va a caer el pie. El problema no es, Dios no lo desvelan los ruidos, el problema es que eso nos tiene que desvelar a nosotros, porque vivimos en este mundo. Si yo no puedo oír con claridad a Dios, no voy a poder manifestar su gobierno en mis días. Entonces yo tengo que saber que Dios no está nervioso, no está apurado, no está desesperado por acallar los ruidos. Por eso Dios nos mandó a administrar nuestro corazón para nosotros acallar los ruidos. Porque lo que Dios dijo así ocurrirá. Pero todos los ruidos están apuntados a que lo que ya va a ocurrir, ya está determinado que ocurra, se atrase. Y ahí andábamos dando vueltas siempre en el mismo ruido. El pecado embotó al hombre de tal manera que lo dejó desorientado, con zumbidos en los oídos. ¿Nunca te pegaron un cachetazo cerca del oído? ¿O te golpeaste? No sé, no. Los que tuvimos padres alguna vez hemos oído la frase, te voy a zumbar el oído. El pecado es una trompada que deja zumbando el oído. Y ese ruido terminó embotando al hombre.
Entonces, a partir del pecado original, el hombre empezó a tener el oído zumbando. Empezó a escuchar lo que quería. Empezó a escuchar ruidos en vez de escuchar a Dios. El hombre fue destituido de la posibilidad de escuchar a Dios. Una sola oportunidad se le dio al hombre, Cristo, para poder oír al Padre. Dice Primera de Corintios, en realidad dijo Dios al apóstol Pablo, Pablo lo escribió y nosotros lo leemos, ¿sí? Vamos a hablar con propiedad. Primera de Corintios 11:3, el apóstol Pablo escribía: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo se extravían los sentidos? El pecado extravía los sentidos. Pero no los pecados, el pecado. El pecado es la determinación de atentar contra el propósito eterno de Dios, o sea, de vivir conforme a mis ruidos y no conforme a la palabra de Dios. Pecado embota los sentidos y obviamente produce los pecados. Pero el pecado es la actitud deliberada de cerrar el corazón a lo que Dios tiene para decir y oír más lo que el Dios que me invento tiene para decir, lo que yo creo que Dios dice tiene para decir, lo que mi mente tiene para decir, lo que yo creo que Dios tendría que decir tiene para decir. Eso es lo que hace el pecado, embota los sentidos. Si hay alguien con los sentidos embotados, amado, es porque el pecado está ganando terreno, está ganando gobierno. Los ruidos están ganando gobierno. Pero hay una buena noticia, decirle a alguno. En el interior del hombre había ruido producto del pecado. En el interior nuestro hay ruido producto del pecado. Quedó zumbando el oído espiritual. Pero, amados, Cristo se encarnó en nosotros para darnos un oído puro para poder oír al Padre. En pocas palabras, Cristo se encarnó, Cristo se nos metió adentro. Y acá es donde tenemos que ver algo que hace ruido. Que Cristo esté en mí no significa que yo esté en Cristo. Cuando Cristo viene a mí es para darme la dirección de un país llamado Cristo. Para que yo me vaya a vivir a ese país, entienda todo lo que en ese país Él habla y después sea un representante y embajador de ese país a donde me mueva. Cristo en mí es una cosa, yo en Cristo es otra. Eso te explica por qué muchas veces podemos decir: hago la mía, total, y que los demás hagan lo que puedan. Amados, recí conmigo, Cristo en mí es una potencia. Ahora, amados, Cristo en mí no opera si yo no estoy en Él. Cristo en mí es una cosa, yo en Cristo es otra. Si yo estoy en Cristo, donde esté, Cristo va a ser manifiesto. Y yo en Cristo es yo en la iglesia. No en las cuatro paredes, es yo en la iglesia. Y si alguien quiere saber cómo funciona la iglesia, hoy no es el día, pero puede leer el capítulo 4 de Efesios. De eso se trata la iglesia. Cristo en mí está expectante a que yo tome la decisión de yo en Cristo. Porque yo en Cristo seré lo que Dios dijo que soy. Cristo en mí, estaré lleno de ruidos y seré lo que los ruidos digan que soy. Ahora, Cristo en mí siempre va a hablar de vivir como iglesia, de ser transformados en iglesia, porque la potencia de Dios está en su iglesia, en la manifestación de su iglesia. Las tinieblas no respetan evangélicos que solo tienen a Cristo. Por eso muchas personas tienen a Cristo, pero viven vidas como si Cristo nunca hubiera estado ahí. Se olvidan rápido, porque Cristo, para que la memoria eterna
funcione más que la memoria temporal, para que los ruidos del sistema mundial no griten más fuerte que su palabra, Cristo en mí siempre me va a llevar a yo en Cristo. Siempre me va a meter en su iglesia. Porque su iglesia es la plenitud que lo llena todo en todos. Entonces, se trata, decí conmigo nueva, se trata de Cristo en mí y yo en Él. Ahora, el Señor se encarnó en nosotros porque la razón de nuestra existencia en esta tierra, como iglesia, y esto es bueno que todo lo tengamos claro, si no te acordás lo anterior, esto te lo acuerdes, la razón de nuestra existencia, vos naciste, vos vivís, vos estás en este mundo y yo, con el único fin de transmitir en vivo y en directo lo que el cielo habla a la tierra. Para eso estamos en la tierra, para eso nos salvó y nos dejó acá. No es que no los quites del mundo, fue claro el Señor. ¿Por qué? Porque nos tienen que transmitir en vivo y en directo, Padre. Pero para transmitirlo en vivo y en directo yo tengo que estar en Él. Y esa es la parte que nos cuesta más, que los ruidos provocan. El diablo no tiene problema con que diga, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. No tiene problema, pero sí con vos en Él. Porque vos en Él sos una potencia indestructible. Nadie puede detener a quien está en Cristo. Nadie puede detener a quien está en Cristo y persevera en Él. Si nosotros no oímos claro a Dios, ¿cuál va a ser el problema? La razón de nuestra existencia se va a distorsionar. Entonces vamos a transmitir cada uno de nosotros lo que queramos. O sea, si yo no oigo con claridad a Dios, voy a terminar transmitiendo lo que quiero. Si yo le digo a Dani, y eso mismo va a decir Dani cuando, pero decíselo a Antonella, y él le va a decir, y así va a ser sucesivamente. ¿Cuántos han oído del teléfono descompuesto? Amados, si no oigo claro a Dios, cada uno va a transmitir lo que quiera. Lleva eso a una familia. Lleva eso a una congregación. Si no oímos claro a Dios, cada uno transmite lo que quiere, entonces eso estaría explicando el mundo que tenemos. Eso estaría explicando por qué las familias se rompen con tanta facilidad. Eso estaría explicando, en algunos casos, no en ustedes, la vida que tenemos. Porque si cada uno oye como quiere, construye lo que quiere. Entonces, Dios sería un amuleto, pero no interviene en la historia de nuestras vidas. Por eso es tan importante que los ruidos se empiecen a callar. ¿Qué hace el ruido? El ruido no nos permite poner en estado sólido lo que estamos hablando en esta mañana, por ejemplo. Los ruidos no nos permiten poner en estado sólido lo gaseoso. Abunda la palabra, pero abunda el ruido para que yo no la viva. Entonces salgo de acá y me acuerdo no de las cosas antiguas que el Señor hizo en mí. Me acuerdo porque justo pasé por un negocio en el cual ese día yo tuve un problema y me empiezo a acordar de todo lo que le tengo que reclamar al vecino, a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, y ahí arranco. ¿Por qué? Porque justo me escuché la canción esa que justo vos estabas y ese día no tendrías que haber hecho lo que hiciste. El ruido hace que abunde la distorsión para que no oiga la palabra de Dios. Por eso lo primero que Dios dice es, te doy un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que arranquemos sin ruido. Pero te lo doy a vos, pero vos tenés que entender que al de al lado también se lo estoy dando. Y que cuando el Señor dice, a nadie conocemos según la carne, a través del apóstol Pablo, y si a Cristo conocimos la carne, ya no lo conocemos así. Es que Pablo está diciendo, despejémonos de todos los ruidos, conozcamos a las personas desde el momento en el cual Cristo las puso
adelante nuestro y en el cual Cristo las puso revivida, revitalizada, en el cual fueron rescatados de la vana manera de vivir. Porque hay personas que puede ser que hayan estado equivocadas, pero si el Señor las restituye y las pone en una condición de cero, nosotros tenemos que trabajar para que los ruidos no nos hagan hacer, siguiendo ver a las personas, como antes de que el Señor las vuelva a poner en cero. O la ropa sucia es igual después de lavada que antes. Después de hacer un deporte, viste que la ropa está como el Señor, hiede ya, ¿viste? ¿Cuánto dice? Y vos lees y decís, uy, qué olor a podrido, la tirás ahí. Y la metés en el lavarropa o la lavás a mano y después la sacás y no tenés la misma consideración. No seguís diciendo, qué feo que huele esto. No, le olé el olorcito a jabón. Bueno, los ruidos hacen que sigamos viendo a las personas y a nosotros mismos en la condición anterior. En la condición anterior hasta que fueron lavados. Pero hace 20 años que viene a la iglesia. Bueno, hace 20 años que quizás hiede ya. Y llegó un momento que dijo, me voy a bañar. Y pasó por las aguas del Espíritu, se bautizó en el Espíritu. Y a partir de ese bautismo, arrancamos de cero. Los ruidos a veces no nos permiten identificar eso. Los ruidos hacen que abunde la palabra, pero se nos complica vivirla. Porque no la podemos poner en estado sólido, no la podemos agarrar. Es más, a veces agarramos la palabra y la ponemos en estado líquido en vez de sólido. ¿Y qué hace el líquido? Se escurre, se va, se vuelve a evaporar y vuelve al mismo lugar de antes todo. Por eso es necesario callar los ruidos. La vida del Espíritu es una vida libre de ruidos. ¿Para qué? Para que el sonido de Dios sea claro y practicable. Por eso, Señor, no quiero oír ruidos, quiero oír a tu Espíritu todos los días, todo tiempo y en todo momento. No llames a Dios para que te solucione los problemas. Decile, Espíritu, te quiero. Espíritu Santo, te quiero oír. Te quiero oír, pero libre de ruidos. No permitas que mis ruidos contaminen tu palabra. Que no sea tan sacrílego. Mira qué palabrita que te tires, ahora todos al diccionario. Que no sea tan hereje de contaminar tu palabra, lo que vos estás hablando, con los ruidos de mi corazón. Con los ruidos de mi propio entendimiento. Los ruidos terminan generando problemas de alimentación. ¿Por qué? Porque las personas se alimentan mal. ¿Nunca fuiste al médico? Yo no sé si alguno de ustedes cuando va al médico es de memoria corta. Pero, viste que hay personas que cuando van al médico no pueden ir solas, porque se olvidan lo que le dice el médico. Entonces vos vas y te da una dieta. Y, ¿qué es lo que me dijo? Que coma mucho y bien. No, no dijo eso el médico. Que le ponga mucha sal a la comida. No, tampoco dijo eso el médico. Entonces tenés que tener uno al lado que te haga de apuntador o que te haga de recordador. Bueno, ese es el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Dios? ¿Que la gracia puedo hacer lo que quiero? No, no dijo eso Dios. No dijo. Porque cuando comemos mal, cuando oímos mal, nos alimentamos mal de la palabra. Entonces agarramos la palabra y en vez de estar nutrido, estamos inflados. ¿Viste la comida que infla pero no nutre? Todo lo que es ruido va a hacerme comer mal de la palabra de Dios, va a hacerme tener un mal entendimiento de la palabra de Dios, entonces eso va a afectar directamente el desarrollo personal y de mi familia. Directamente. Todo se distorsiona cuando la palabra de Dios no es claramente oída. Por eso yo tengo que despejarme de los ruidos. Una buena pregunta que me tendría que hacer, que me hago yo constantemente, ¿estoy aportando a mi familia, primero a mí, pero a mi familia, palabra de Dios, sonido de Dios o ruido? ¿Qué le estoy aportando a mi familia? Porque viste que cuando algo aporta un sonido, los sonidos traen paz. ¿Cuántos lo saben? Los sonidos. El sonido es armonía. La armonía trae paz. ¿Sí? Cuando hay mucho ruido, se distorsiona la paz. Y se distorsiona constantemente.
Entonces, la pregunta que me puedo hacer es, ¿qué estoy aportando a mi familia? ¿Estoy aportando creencias? ¿Estoy aportando entendimiento personal? ¿Estoy aportando mezclas? ¿Mezclas de evangelios? ¿Mezclas de religiones? ¿Mezclas de lo que a mí se me ocurre? ¿Qué estoy aportando a mi familia? ¿Ruido o sonido del Espíritu? Porque eso estaría explicando el por qué me va así o me va asá. No voy a decir ni bien ni mal. ¿Por qué me va temporal o me va eterno? ¿Por qué me va de una manera o por qué me va de otra? ¿Qué estoy aportando a mi familia? ¿Qué le estoy aportando? Si yo no veo en mi familia un progreso, es que quizás yo estoy oyendo bien, pero estoy aportando mal. Pero esto tampoco tiene que ser un condicionamiento. Ah, entonces estoy haciendo todo mal. No, no, yo tengo que asegurarme de que estoy sembrando bien. Si estoy sembrando bien, a la larga la cosecha va a ser buena. Si yo estoy cosechando melones, sembrando melones, amado, quédate bien tranquilo que más tarde o más temprano, en el tiempo de la cosecha, no van a salir sandías, van a salir melones. Pero a su tiempo segará. A su tiempo segará. Dios nunca estuvo nervioso cuando habló. Dios nunca se pone nervioso cuando habla, porque Él sabe que su palabra, cuando es bien oída, nunca vuelve vacía. Más tarde o más temprano, la palabra produce el fruto por el cual Dios la envió. El tema que nosotros no nos perdamos en las aguas de la impaciencia, en las aguas de la ansiedad. Sé que acá no hay, pero quizás conoces a alguien que se pone ansioso y quiere que todo sea ya. Bueno, vos mentorealo porque vos tenés la paz del Señor para decirle. Paz. Hay veces que uno dice paz y la persona te quiere matar. Me pasa mucho. Paz. Vos porque no estás en el temporal. No, en el tuyo no, estoy en el mío. Pero sé que más tarde o más temprano, a su tiempo, la palabra, si yo me expongo claramente a la palabra de Dios, tratando de estar libre de ruidos, es imposible que la palabra de Dios no haga efecto. En mí y en el resto de los que me rodean. Es imposible, porque si no, Dios es un mentiroso. Si nosotros nos exponemos a su palabra, libres de ruidos, por eso tengo que asegurarme que en mi corazón no haya mezclas, que en mi corazón no haya ruidos molestos, que en mi corazón no haya creencias personales. Hay muchas creencias personales que las traemos de las raíces de nuestras familias y hay muchas creencias personales que las traemos de los traumas que tuvimos de la vida y hay muchas creencias personales que las traemos de la genética de la tierra en la que nacimos, del lugar en donde vivimos. Todo eso muere cuando yo estoy en Cristo. Con Cristo en mí empieza el proceso de muerte de todas esas cosas, pero cuando estoy en Cristo eso empieza a ser anulado definitivamente. Tengo que saber esperar el tiempo en el cual la palabra de Dios sea definitivamente lo que Dios dijo. Necesito, decir conmigo, necesito perseverar en la palabra hasta verla hecha realidad. Si Dios no te dijo que abandones el tratamiento, no lo abandones, amado. No lo abandones, porque quizás te estás corriendo. Mirá, te voy a decir algo. Porque las tinieblas siempre operan igual, siempre operan igual. El momento en el cual más voy a ver establecida la palabra de Dios es en el que más ruido va a haber. Es el momento en el cual las tinieblas gritan más fuerte, para que yo no oiga el próximo paso. Lo único que veo, andate, correte. No, esto no sirve para nada, ya está, se terminó tu tiempo, basta, no tengo... Van a gritar. Porque así como el Espíritu nos guía con su palabra, el imitador, pues Satanás es imitador, imita. Entonces quiere guiar. Guía desde el alma, no desde el Espíritu. Y es muy parecido, por eso es tan importante yo en Cristo. Porque yo en Cristo voy a tener a la iglesia que me ayude a ser guiado por la palabra. ¿Qué es ruido?
Ruido es todo lo que Dios no habla. Todo lo que Dios no habla es ruido. O sea, si yo tengo en mi corazón condena eterna para con los demás, no es ruido, no es Dios. Si yo tengo en mi corazón apartarme de la vida de Dios, no es Dios el que me está echando. Dios nunca echa a sus hijos. Salvo, bueno, que sean perjudiciales para el cuerpo, pero no es el caso, no es acá y no va a pasar. Amados, yo tengo que estar en claro, bien claro, ruido es todo lo que Dios no habla. Toda palabra no actualizada de Dios es ruido. Si vos te vas de acá, te cruzás con alguien y le decís, chau hermano, que Dios te bendiga, ya estás viviendo un ruido. Porque ruido es todo lo que Dios no habla hoy. Y lo que dijo hace 2 meses es ruido ya. Es ruido. Todo lo que Dios hoy no está hablando es ruido. Por eso la palabra de Dios tiene que ser clara en nosotros. Dios es claro, pero en nosotros tiene que ser claro. Si yo voy a comparar la palabra de Dios con los ruidos de mi vida, con los de mis creencias, con los de lo que creo sobre Dios, mira, un ruido, por haberlo vivido, les voy a decir, un ruido fuerte. ¿Quieren saber un ruido fuerte que distorsiona la palabra de Dios? Pero yo creo que es Dios. El ruido de los dones. El ruido de los dones, no sabés lo fuerte que habla. Porque vos vas, le pones la mano en la cabeza a uno, se sana, se libera. Y vos estás, qué grande. Porque primero es, gracias Señor. Pero después, mirá Dios lo que hace conmigo, Mirá las cosas que está haciendo Dios conmigo. Y mirá, yo hago lo que quiero, pero Dios sigue operando. Así que está todo bien con mi vida. Empieza a sonar fuerte el ruido. No, pues yo predico y no sabés, todos se convierten. Están todos llorando, terminan. El tema es cómo terminás vos después al final. Porque si todos terminan llorando y vos también, es ruido. Los dones siempre son ruido. Salvo que yo esté en Cristo. Porque Cristo en mí provoca los dones, pero yo en Cristo gobierno los dones. Los dones no me gobiernan. Los ruidos hacen de los dones que sean mi gobierno. Entonces yo termino haciendo cosas para Dios y Dios me dice, no me interesa nada de lo que estás haciendo, porque es todo ruido. Volvé a las primeras obras. Volvé a las obras que hacías por amor. Aunque hagas una sola cosa, hacelo por amor. No me interesa todo lo demás. Todo lo que esté contaminado por ruido a mí no me interesa. Por eso una de las cosas que tratamos de trabajar es que cuando las personas vienen llenas de dones, vayan a su casa a ver cómo está la casa. Primero a esta casa y después la casa. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo habla la familia? Ahí está la verdad, diría el profeta, ahí está la verdad de la milanesa. 3 ruidos a los que tengo que prestar atención. El primer ruido al que tengo que prestar atención es la lucha entre lo que quiero oír y lo que Dios está diciendo. Yo tengo que prestar atención a lo que quiero oír, a mis expectativas de lo que Dios tiene que decir y lo que Dios de verdad está diciendo. Porque suele pasar que crea que Dios dijo lo que Dios no dijo, porque lo mezclo con lo que yo quiero oír. Ese es el inicio. O sea, ¿cómo empieza esto? Y subestimando. Este primer punto comienza subestimando. Es el inicio de la subestimación de la palabra. La persona cuando está teniendo este ruido gobernando, la persona empieza a decir, y lo que pasa que lo que tendrían que predicar es, lo que el pastor tendría que decir es, lo que los líderes tendrían que hacer es, lo que habría que hacer en la iglesia es. O sea, ya empieza es el comienzo, es el puntapié inicial, porque es lo que yo necesito y no lo que Dios está dispuesto a hablar.
No se trata de lo que necesito. Un ruido a callar es, no, la vida no es lo que necesito. Fui puesto acá para expresar lo que Dios necesita. Y por causa de expresar lo que Dios necesita, yo voy a vivir en la plenitud de su palabra, en la plenitud de su verdad. Voy a tener un gozo interior que nunca nadie pudo darme con absolutamente nada. Pero no por hacer, sino porque la palabra está en mí. Porque la palabra se manifiesta desde mí. Y esa palabra me da vida, me revitaliza. Todo lo que está muerto empieza, todo lo que está vacío empieza a estar lleno. Pero no de cualquier cosa, que después demanda más y más y más y más. ¿Sí? Viste que el alma no se sacia nunca, sino que se llena de Cristo. Y con Él vendrán las cosas que Él ha determinado, que no sean nocivas para que yo disfrute. Voy a disfrutar la vida. Así que el primer ruido, la lucha entre lo que quiero oír y lo que Dios necesita que oiga. ¿Cómo no lo iban a matar si dijo? O cómo no iban a decir, dame a Barrabás, que por lo menos nos afana, pero bueno, no me exige. Viste que era medio... Claro, ¿cómo no van a decir eso si Él les dijo, busquen primero el reino y su justicia y olvídense de lo que necesitan? No. No, porque lo que necesitan se les va a añadir, pero se les va a añadir lo que entiendo yo que necesitan. De eso se trata. Claro. Barrabás, por lo menos. El segundo ruido al que tengo que prestar atención. El ruido de estar ciego a las advertencias del entorno. ¿Sí? El ruido de estar ciego a las... A veces el entorno avisa cosas y el ruido me ciega para que yo no oiga lo que el entorno está diciendo. ¿Qué es el entorno? Mi familia, la iglesia, compañeros de trabajo en el Señor. Amados, tengo que estar atento para que no esté ciego a las advertencias del entorno. Los apóstoles de la primera hora, ahí en Hechos lo tienen ustedes, en los primeros capítulos, no tomaron como ruido cuando vinieron las mujeres de los griegos a decir que no las atendían bien en lo que respectaba a comida. O sea, las mesas que había que servir, no estaban siendo bien atendidas esas mesas. Estaban descuidando el darle de comer a las personas. Entonces, ellos no lo tomaron como ruido, ellos lo tomaron como advertencia. Epa, vamos a atender bien las mesas. Yo tengo que ver qué dice el entorno. Si el entorno dice algo, porque Jesús mismo dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? No porque eso le iba a manejar la estima, sino para ver cómo estaba el tiempo, cómo estaba el calibre, cómo estaban las personas respecto al Señor. Cuando los apóstoles empezaron a escuchar el ruido de las mesas, ¿qué pasa? Que no sean chumas, son todas unas viejas chumas. No, en vez de empezar a decir eso, dijeron, Espíritu Santo, ¿qué está pasando acá? Ah, claro, esto no es chusmerío, esto hay que atender las mesas. Gestionaron porque vieron que era sonido de Dios, que ellos no habían escuchado, no se habían dado cuenta anteriormente. Miremos el entorno. Amados, yo siempre le digo lo mismo, preguntémosle a nuestra familia cómo estamos, cómo nos ven. No nos creamos que Cristo en mí. Sí, pero miremos un poquito alrededor, porque Cristo en mí. Y la familia, la miseria, está Cristo en vos, pero vos no estás en Él. Decí conmigo, Cristo en mí y yo en Él. Cristo en mí, tengo que tener cuidado que no sea dones manifestándose y dejo un tendal atrás mío, que están todos destruidos. Dios siempre transforma el ruido de la mala administración nuestra. Bueno, ¿cuántos saben que nuestra mala administración suele hacer ruido? La tarjeta. Es que no, la tarjeta no se gastó sola.
No es que salió de tu bolsillo y dijo, hola, vengo a complicarle la vida. No, no, la tarjeta. Esa palabra de más que dijimos, o esa palabra de menos, porque a veces hay palabra de menos. Hablaba con alguien hace unos días sobre el amor y a veces hay palabras de menos en el amor. Ay, pero yo no siento decirle que lo amo. Vos no, pero Cristo en vos sí. Y cuando vos empezás a gestionar y operás en lo que Dios ya dijo, porque quiero decirte algo, a la familia, a los hermanos, al esposo, a la esposa, Dios la ama, Dios lo ama. Entonces si vos, aunque no lo sientas con amor humano, expresás ese amor de alguna manera, vos no estás mintiendo, estás diciendo lo que de verdad está pasando en tu corazón. Entonces estás declarando la palabra que está hablando el Señor. Yo la amo, vos lo amás. Pero no lo amo con todas las cosas que me hizo y me hace. Vos lo amás, decíselo, porque es mi amor el que se va a manifestar. No el tuyo se va a terminar, porque es temporal. Pero no quiero, el ruido no me deja decirlo. Y yo sé que hay cosas que nos han pasado en la vida que no nos permiten expresar eso. Pero tiene que haber un momento en que yo le crea más a Dios que a lo que a mí me parece que el ruido dice. Y si yo le creo más a Dios y expreso lo que Dios ya dice, yo voy a ver manifiesto ese amor en mí. Y voy a ver el impacto de ese amor en el otro. Porque cuando digo que lo amo o la amo sin sentirlo, pero creyendo lo que Dios ya dice, amados, ahí empieza a manifestarse el amor eterno en mí. Esa es la potencia de Cristo operando en nosotros. Yo no puedo fiarme de mi amor es traicionero. Mis palabras de amor hacia el otro siempre van a ser traicioneras, porque están contaminadas de humanidad. Pero cuando estoy hablando de lo que Cristo dijo, se terminó el problema. Más tarde o más temprano, eso dará fruto. Dará fruto de Cristo. Por eso, los ruidos de quizás mala administración, Dios los transforma en sonido del Espíritu. Amados, si algo no funciona en casa, si algo no funciona en la salud, yo tengo que parar. Si algo no funciona en casa, yo tengo que parar. Nosotros somos expertos en desacelerar a las personas de 100 a 0. Porque si algo no te funciona en tu casa, yo tengo que parar, yo tengo que ver por qué no funciona. Y no es que vamos a ir a un tratamiento psicológico, a ver Señor, ¿cuántos ruidos estoy oyendo de más que no están haciendo funcionar lo que vos ya dijiste que funciona? Familias sanas. Por eso tiene que haber un momento que esta palabrita tan usada por nosotros, intencionalidad, sea una realidad. Te quiero matar por adentro eso, pero te amo para afuera eso. Te necesito en mi vida. Dios te puso en mi vida. No estás mintiendo aunque no lo sientas. No estás mintiendo. El Señor es manifestándose. Es su palabra. Por eso si algo no funciona en casa, si algo no funciona en la salud, ¿cuántos saben que necesitan el cuerpo para el propósito eterno? ¿Por qué se va a ir antes de tiempo? ¿Sabés que con los ruidos podemos echar al cuerpo de esta tierra? No, porque Dios controla. No, Dios controla lo que está en Cristo. Decí conmigo si querés, Dios controla lo que está en Cristo. Si Dios controlara todo, hay cosas que no pasarían. Dios no va a controlarte la dieta. Dios no va a controlarte el ejercicio. Dios no controla todo. Si Dios dice, si el médico dijo aflojá la sal, hermano, porque Dios no va a estar. Señor, ahora saname de que afloje la sal. No. Aflojá la sal. La sanidad vendrá por hacer caso al médico, porque lo que pasó fue que vos y yo desadministramos o administramos mal el cuerpo. Dios no tiene nada que ver. No es que me cayó un salero en la cabeza.
tengo hipertensión al final. No, es que le pusiste mucha sal a la comida durante toda tu vida, no es el problema ese. Entonces, amados, si algo no funciona, decí conmigo, decile a alguno, ¿sí? Decile a alguno, ahí atrás, adelante, arriba, abajo, donde estén. Si algo no funciona, pará. Y en ese parar, ¿sabés qué es en ese parar? Me tengo que abrir a ver el sonido. Si hay mucho ruido o hay sonido. Si alguien no y ahí, ¿a dónde recurro? Y ahí es donde recurro a la iglesia. Porque a veces hay tanto ruido que no puedo escuchar bien a Dios. Señor, hay mucho ruido. No me quiero morir de ruido, Señor. Quiero oírte, y no te puedo oír porque no conozco mucho, no entiendo nada, la Biblia no me es clara. Pará y busca un mentor, busca una persona que te guíe, no que vos le traiga lo que va a tener pensado hacer, porque esos son ruidos. Señor, mucho ruido. El ruido me hizo perder 20, 30, 40 años de vida. 15, 5 minutos de vida perdido es mucho. Es mucho. Decirle a alguno, no pierdas más tiempo. Paremos los ruidos. Si es necesario parar, paro. La vida no es sigo. No, a veces hay que retroceder para avanzar mejor. Pero que sea guiado por el cuerpo, que sea guiado por el Señor, que sea guiado por el cuerpo de Cristo, que sea guiado por la iglesia. El ruido de estar ciego a las advertencias del entorno. A veces mi cuerpo me dice no, necesito ir a un médico. No, porque el Señor me va a sanar. No, anda al médico, después vemos si sana el Señor. Pero para algo están los médicos. Pará la pelota. Decirle a alguno, pará la pelota. Amado, Dios le tuvo que poner a Balaam, después búsquenlo los que no lo conocen en la Biblia, le tuvo que poner un burro adelante. Acá está. Te está poniendo un burro. Te dice, pará. Y con esto comprobá que los burros hablan. El ruido de la soberbia nos cauteriza el corazón. ¿Qué es cauterizar? No te entra una bala. En pocas palabras. Hace tiempo predicamos sobre ser esponjas que absorben o chalecos antibalas. La palabra es para que sea absorbida. La soberbia, la vanidad, los dones, los talentos, la viveza argentina, el a mí nada me va a pasar, todo eso nos cauteriza el corazón. Son ruidos que cauterizan el corazón. Y cuando el corazón está cauterizado, ahí es donde llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Con el corazón cauterizado no se puede continuar, porque más tarde o más temprano me va a terminar rompiendo. Yo tengo que salir del corazón cauterizado si es que estoy, y si no estoy, tengo que procurar no llegar nunca. Y la palabra de Dios dice, me dio un corazón de carne, sí, pero ese corazón de carne tiene un solo lugar de conservación, en Cristo. La heladera de nuestro corazón es Cristo. Fuera de Cristo, ese corazón nunca funciona. Por eso es necesario decirle a alguno, cuidado con la cauterización. Que el corazón no se te endurezca, amado. Que los dones, que los talentos, que las cosas que hacemos, que la vida que llevamos, que no sé, el pastorado que tengo, no me haga creer que por eso Dios avala todo lo que hago, porque termino con el corazón cauterizado. Por eso vuelvo a decir, cuidado, 2 palabras, cuidado y pará. Cuidado y pará. Escuchemos al entorno. Los apóstoles escucharon
y dijeron, no, vamos a elegir personas que puedan atender a las mesas. Vamos a escuchar al Espíritu. Salgamos de la actitud arrogante de creer que todo lo podemos. Hay una generación, y es la que me tocó vivir a mí para arriba, que creemos que todo lo podemos. Hay una generación que todo lo puede. Hay un momento que tenés que decir, pará, no sé vivir. No sé vivir. Porque si se me está desbandando la vida, no sé vivir. Y esto no es para hacer una canción, esto es para parar y buscar ayuda. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo. Y el último ruido al que le tengo que prestar atención es el ruido que viene pegado al otro, al anterior. Porque una vez que el corazón se cauteriza, empezamos a hacer lo siguiente. Empezamos a desacreditar al mensajero. Empezamos a desacreditar la palabra. Las tinieblas siempre buscarán desacreditar a las personas que portan el Evangelio. Siempre, siempre. A las personas que expresan el Evangelio, o sea, a vos y a mí. Siempre las tinieblas buscarán desacreditar. Fíjate que la estrategia de manipulación de los últimos tiempos no es si es verdad o no es verdad, es la vida de la persona que está hablando. Fíjate lo que hacen los políticos. Vos me vas a decir a mí si es verdad o no es verdad cuando vos estuviste con este y estuviste con aquel. No debaten sobre lo que se está hablando, debaten sobre lo que es cada uno. Una estrategia muy bien usada e implementada por las tinieblas es desacreditar. Una vez que el corazón está cauterizado, ¿sí? Se empieza a desacreditar la palabra, se empieza a desacreditar al mensajero, a la persona que nos expresa el Evangelio, o a las personas. Un ruido que al que le tengo que prestar atención es cuando empiezo a decir, con Dios todo bien, pero la iglesia... A ese ruido prestarle atención porque es el ruido que te está sacando de que tu corazón funcione como fue diseñado para funcionar. De que tu vida funcione como fue diseñada para funcionar. Habitualmente el que vive gobernado por los ruidos buscará desacreditar a los que hablan de la palabra de Dios, a los que emiten sonidos. Siempre. Los que hicieron ruido, los que se dejaron gobernar por los ruidos, son los que desacreditaron a Jesús. Se dejaron gobernar por los ruidos de la religión, por los ruidos de sus dones, por los ruidos de... Son los mismos que desacreditaban a Pablo. Los corintios desacreditaban a Pablo porque estaban con tantos dones que ¿qué nos vas a venir a enseñar vos? Mirá lo que está pelado, todo roto, te pegaron por todos lados. Estás en cana y me venís a decir a mí lo que tengo que hacer. Porque los que son gobernados por los ruidos no ven la sustancia. Les gusta el ruido. Les gusta el ruido. Los que desacreditaron a Jesús, los desacreditaban desde sus ruidos. ¿Y qué era? La verdad pasada. Ahora, ¿qué les pasó? Por estar pendiente de sus ruidos, se perdieron al Señor de los sonidos. Se perdieron a escuchar el sonido que Dios tenía para esa generación. Se perdieron a escuchar lo que Dios quería hablar para ellos, para sus familias y para las familias que venían después. Por eso si vas a desacreditar a alguien, asegúrate que no sea por causa de los ruidos. Porque si en tu corazón hay sonido, nunca vas a desacreditar a nadie. Cuando estés desacreditando personas, es porque hay ruido en tu corazón y en el mío. Amados, Dios habla con sonidos contundentes. Los sonidos de Dios son contundentes y esto es para todos y cada uno de nosotros. Si hay algo que en el sonido de Dios no es claro, yo tengo que preguntar. ¿Para qué? Para evitar los ruidos que no me permitan escuchar con claridad al Padre. Yo tengo que preguntar. Cuando el Señor se da a conocer a un corazón, Él silencia todos los ruidos. Y vos y yo tenemos que acordarnos de ese día. Vos y yo llegamos a la vida del Señor, o cada una de las personas que llega a la vida del Señor llega lleno de ruidos en su corazón. Pero viene la palabra de Dios y silencia los ruidos.
Ese es el cambio de actitud que comienza. No es que cambiamos de actitud porque nos metemos en una religión que me dice esto lo hagas y esto no lo hagas, sino que la transformación empieza porque los ruidos que había en el corazón, él dijo, se terminó, llegó la verdad. ¿Qué es verdad presente? Oíste que fue dicho, pero yo digo. Todo lo que se habló de vos en la vida, yo digo. Yo digo, dice el Señor. Yo digo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hablaron las personas? ¿Qué hablaron cuando eras pequeño? ¿Qué hablaron cuando estabas en el vientre materno? ¿Qué habló la sociedad de vos? ¿Qué hablas vos de vos? ¿Qué hablas de vos? Son todos ruidos. Él se mete en el corazón del hombre y dice, se terminan los ruidos, llega la palabra. Oíste que fue dicho sobre tu familia, pero yo digo, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué estoy diciendo en tu corazón? Tanto los que están en internet como los que están acá, ¿qué está diciendo Dios en el corazón? Hay un fuego que tengo que sentir, pero no el fuego de que me voy a tirar a llorar. Hay un fuego. Quiero obedecer tu palabra porque hay un fuego. No lo entiendo, no sé cómo hablarlo, no sé cómo decirlo, pero llegó el Señor. Llegó el Señor. Y cuando llega el Señor, todo se calla. Los ruidos no pueden seguir hablando, porque cuando llega el Señor, lo primero que te muestra en tu corazón y en el mío es la cruz. Y cuando Él manifiesta la cruz, se callan todos los ruidos. Todos los ruidos de fracaso, todos los ruidos de frustración, todos los ruidos de angustia, todos los ruidos que había que me hacían ser de una manera que hasta quizás no quería ser, pero era. Viene la cruz y dice, este es el sonido. Yo vencí por sobre todo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, o sea, la palabra calle todos los ruidos, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La cruz nos muestra un rostro y la resurrección nos muestra otro. Y yo oro y oré para que de alguna manera podamos ver los dos rostros. El ruido del pecado hizo que había un rostro que tenía que mostrarle al Padre que verdaderamente alguien había satisfacido las demandas por lo que había pasado cuando el hombre rechazó a Dios. Por eso su rostro fue desfigurado. La iglesia necesita recuperar el entendimiento del rostro desfigurado de Cristo, pero no como un emocionalismo para que nosotros nos vayamos llorando. Si hay lágrimas, que sean porque el Espíritu nos está mostrando la realidad de Dios. Había un rostro que debía mostrarle al Padre que las demandas habían sido suplidas. Ese rostro fue en reemplazo del tuyo y del mío. Debía haber un rostro de congoja, un rostro verdaderamente arrepentido, un rostro que el Padre diga, todos son absueltos por causa de lo que estoy viendo. El rostro de Cristo desfigurado mostraba el rostro del pecado vencido. El rostro de Cristo en la cruz mostraba el rostro del pecado habiendo sido vapuleado por Dios. El pecado había sido derrotado finalmente. Pero Pablo va más allá y dice, la cruz nos muestra un rostro
Pero la misma moneda nos muestra otro. Y es el rostro resplandeciente de Cristo. La cruz muestra el Señor venció al pecado. Pero el rostro de Cristo resucitado muestra no solo lo venció, sino que ahora veo el gobierno de Cristo sobre él. Los ruidos no nos dejan ver ese rostro. Por eso acá Pablo lo dice: hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria del Padre que resplandece en ese rostro victorioso, en ese rostro que gobierna en todo y sobre todos, en el rostro de Cristo. Señor, que los ruidos, esa tiene que ser nuestra oración, Señor, que los ruidos no me callen, que los ruidos no me nublen la visión sobre el rostro que resplandece en mi corazón, porque si yo veo el rostro de Cristo resplandeciente, ya todo lo que se dijo de mí, ya todo lo que se pudo haber dicho acerca de quién soy, todo lo que se dice sobre mi familia, aún lo que he dicho yo sobre mi familia, queda enmudecido. Porque mandó que de las tinieblas, y donde hay tinieblas tiene que resplandecer la luz. Porque hay un rostro que está sacando luz. En tu corazón hay un rostro que saca luz, y es la luz de Cristo. Es el rostro resplandeciente del Hijo. Señor, que tu iglesia pueda ver tu rostro resplandeciente, que no sea una historia más. Que podamos ver ese rostro. Amados, Dios nos posicionó en una zona libre de ruidos. Porque con ese rostro nos llevó a lugares celestiales juntamente con Él. Y esa zona libre de ruidos, no hay más ruido en ese lugar. Por eso estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso implica que estamos ahí porque estamos sobre todo. La cruz nos posicionó por sobre todo. Sobre todo ruido, sobre toda contaminación. Estamos en zona libre de ruidos molestos para poder escuchar a Dios. Nadie puede obedecer al Padre escuchando ruidos. Nadie. Pero por eso el Padre nos dio a Cristo. Para que escuchemos claramente. Orar es oír a Dios y ejecutar con nuestra boca lo que Él habla en el cielo. Los ruidos nos hacen dar por perdido lo que Dios no da por perdido. Pero la palabra de Dios nos posiciona en la perseverancia de lo que Dios ya habló sobre la situación que estamos viviendo. Puede haber guerra alrededor, pero Dios habló, amada iglesia, Dios habló. Dios venció. Puede haber falta de perdón en los corazones, pero Dios habló. Puede haber dolor, angustia por maltrato, pero Dios habló. Si estás vivo, quiero decirte, Dios habló. Solo es escuchar lo que Él dijo para ejecutarlo. Hay personas que se laceran demasiado, se hablan mucho a sí mismas sobre lo desastre que es su vida. Dios habló. Y esa palabra tiene sonido eterno. Si Dios dijo que sos su iglesia, que los ruidos no cambien o no te hagan creer o entender cualquier otra cosa. Todo pasará, dice la Escritura, mas mi palabra no pasará. Cuando callamos los ruidos, ahí está la palabra. Callamos los ruidos, ahí está la palabra que nunca va a pasar. La palabra nos está llevando en un viaje y es un viaje de ida. No hay retorno cuando estamos subidos. Amados, quiero darte una buena noticia. Los ruidos no van a prevalecer para siempre. La palabra de Dios sí. Si te expones a la palabra de Dios constantemente, cada día los ruidos van a callarse cada vez más. Busca ámbitos, busca lugares donde la palabra
se exponga a mi vida, donde yo pueda ser expuesto a la palabra. Provoca personas para estar expuesto a la palabra. Amados, entre lo que Dios habló y lo que yo oigo y hago, ¿hay un paso o hay un abismo? En nosotros está dar un paso o ver que hay un abismo. Los ruidos provocan el abismo. Los ruidos provocan el abismo. Si Dios habló y Dios habla y nosotros oímos bien, las tinieblas, si Dios habló y nosotros oímos bien, las tinieblas tienen los días contados. Tienen los días contados. Y eso es lo que las tinieblas quieren retrasar. Porque tienen los días contados. Dice la Escritura: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, el comienzo de todo, y que se aparten de ellos. Salí de los ruidos, está diciendo Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto es operación de las tinieblas. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean, decí conmigo, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y acá viene la noticia de Pablo, para todos aquellos que deciden acallar los ruidos y oír la palabra de Dios. No es la noticia de Pablo, es la noticia de Dios. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amados, no sé qué te pasa, pero ya fue aplastado. Solamente es perseverar. Solamente salí del rostro resplandeciente tuyo y metete en el rostro resplandeciente del Hijo. Se está purificando el oído de la iglesia para que una medida mayor de madurez se produzca. Quiero que podamos orar, porque yo soy de los convencidos que cuando Dios habla y yo gestiono, las cosas pasan. No hay manera. Si Dios habló y los ruidos son acallados, porque la palabra de Dios acalla los ruidos, las cosas pasan. Vamos a ver la realidad de Dios manifiesta. Perseveren, iglesia, porque la realidad de Dios la vamos a ver manifiesta. Esto no es una religión, esto no es un discurso de un conferencista, esto no es algo que a mí se me ocurre decir porque no tengo otra cosa que hacer un domingo a la mañana. Vos no estás acá porque no tenías otra cosa que hacer un domingo a la mañana. Vos estás acá porque Dios te convocó para acallar los ruidos. Vas a ver con claridad esa cruz, vas a ver la victoria sobre todo, vas a ver que en tu casa las cosas empiezan a funcionar conforme a lo que Dios habló. La cruz habló de tu casa, la cruz habló de tu familia, la cruz habló de tus hijos, la cruz habló, la cruz determinó, y vas a ver el rostro resplandeciente de Dios. Acá no hay demonio, no hay diablo, no hay infierno que pueda hablar más fuerte que la palabra de Dios. La palabra de Dios está resplandeciendo en cada corazón. Amados, Dios no miente, y cuando Dios habló, Dios ya sabe cuál es el fruto de lo que dijo. Señor, manifestá el gobierno de tu verdad en los corazones de tus hijos. Manifestá el gobierno de tu verdad, Señor. Manifestá el gobierno de tu verdad. Amada iglesia, declaramos que todo ruido contra la expresión de la paz de Dios es acallado. Todo ruido que está deteniendo la paz, la reconciliación, la manifestación de perdón, es acallado, es acallado. Este es el momento en el cual la iglesia le dice a todo su ser:
cállate, la palabra de Dios se está manifestando. Señor, sea desbaratado todo ruido contra la expresión de la reconciliación, contra la expresión de tu salvación, contra la expresión de tu gracia, contra la expresión de tu paz. Señor, sean acallados los ruidos. Señor, sea escuchado claramente el sonido de tu verdad. Sea claramente tu verdad presente, oída. Declaro, Señor, que todo oído, los que están acá, los que están en internet, los que van a ver el video, porque la oración quedará ahí colgada, escucharán claramente el sonido de la verdad de Dios. Señor, que sea oído con claridad el sonido de la cancelación de toda deuda con el pasado. Toda deuda con el pasado, y pasado es hasta que llegó la verdad presente. Oíste que fue dicho, sí, estabas condenado, sí, estabas bajo el gobierno de las tinieblas, sí, pero llegó la verdad. Llegó la verdad. Toda deuda con el pasado la declaramos cancelada. La libertad de las deudas. El perdón lo que hace no es olvidar, porque el perdón no es olvidar, sino que es, me debes, pero yo decido pagarte mi deuda. No es que no me debes nada, yo te pago mi deuda. Y al pagarte mi deuda, te libero a vos y me libero yo. Eso es lo que dijo el Señor, yo te pago la deuda. Señor, cancel. Y eso se oirá claramente en nosotros. Y eso producirá que no tengamos que perdonar. Ya será una fuente que fluya. Señor, que el sonido del amor y de tu paternidad truene fuerte en nuestros corazones. Señor, en esta generación que tiene ruidos de acefalía de padre, ruidos de padre ausente, ruidos de padre que no afirmó, ruidos de padre que no dio seguridad, ruidos de padre que no abrazó, que no estuvo en el momento oportuno. Señor, que truene fuerte en los corazones el sonido de tu paternidad. Y a partir de ahí podamos experimentar y disfrutar de tu amor. Señor, que sea notorio en nosotros el sonido de tu salvación. Que sea notorio en la familia, que sea notorio en el hogar, que sea notorio en la iglesia. Padre, que sea notorio el sonido de tu salvación. Señor, que los ruidos de lo oculto que nos está deteniendo y condenando. Hay mucho ocultismo en nosotros. Guardamos demasiadas cosas que no tendríamos que guardar. Retenemos cosas que nos están condenando. Señor, que el ruido de lo oculto que nos está deteniendo y condenando retroceda ante el sonido de la revelación de tu salvación. Que retroceda ante tu revelación. Señor, da a conocer tu luz. Da a conocer tu luz con mayor claridad. Padre, que los ruidos del cansancio, los ruidos de la frustración, los ruidos de la decepción, los ruidos de querer abandonar todo, callen, Señor, callen ante el sonido del renuevo de la palabra de Dios. Señor, que tu palabra produzca ese renuevo en los corazones, renuevo en la familia, renuevo en el matrimonio, renuevo en todo lo que la palabra quiere alcanzar. Señor, que haya un renuevo. Un renuevo. Que el cansado
experimente la potencia de tu palabra. Que el frustrado salga de esa frustración, Señor, porque vea tu revelación, vea cómo el justo florece, Señor. Y el justo que florece en nosotros sos vos. Y eso nos da la dignidad de poder vivir en el Padre. Señor, que los ruidos de las voces del pasado, de profecías pasadas, de verdades pasadas, de realidades temporales, Señor, los ruidos de las realidades temporales. Dios sabe que tu mundo es un caos. Dios lo sabe, Dios no lo ignora, pero eso no puede hacer más ruido que su palabra. Declaramos que el caos externo, lo que parece que nunca va a tener solución, Señor, declaramos que cae bajo el gobierno de tu verdad presente y se manifestará el sonido de las realidades eternas. Señor, el sonido de las realidades eternas manifiesto claramente en y desde tu iglesia. Señor, clamamos y oramos para que truene el sonido de tu gracia, Padre. Que el sonido de tu gracia truene en los corazones, que truene en la familia, que truene en la iglesia, que esa voz de trueno nos diga, Señor, nos hable, nos confirme, nos establezca, nos afirme en tu gracia. Para que entendamos que la gracia en nosotros y nosotros en la gracia es una unidad indestructible, imposible de frenar, que renueva constantemente. Señor, producí el entendimiento de tu gracia. Producí, Señor, que podamos oír a esa gracia, que oigamos a tu gracia. Gracias, Señor.